¿Qué tiene Emma Hayes que todo lo que toca lo convierte en oro? ¿Siempre fue así? ¿Cómo se abrió paso en una industria que parecía no tener espacio para alguien como ella? Aquí te voy a platicar. Yo soy futbolera y estás en el episodio 149. Patita futbolera, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Espero que estén de lo mejor. Hoy vamos a platicar de una figura del fútbol femenil que no pasa desapercibida y que hoy más que nunca es sumamente relevante hablar de ella, de su trabajo, de las cosas que está construyendo, de su filosofía y de todo lo que está impactando el fútbol femenil a nivel global, pero que en unos años, seguramente desde un panorama mucho más amplio, vamos a ver el alcance real que puede tener todas estas cosas en las que ha sumado. Y me refiero nada más y nada menos que a Emma Hayes, la directora técnica de la Selección Nacional de Estados Unidos, quien tomó el cargo el año pasado para pues regresar a la selección de las barras y las estrellas a la cima. Así que haremos un breve repaso de su trayectoria y platicaremos sobre los aciertos que la han llevado a ser considerada una de las mejores entrenadoras del mundo. Y para empezar a hablar de Emma Hayes, nos tenemos que ir al origen, de dónde surge todo lo que la hicieron convertirse en la figura que es hoy, porque dedicarse profesionalmente al deporte es un sueño que pocas personas pueden alcanzar. El tema se vuelve aún más complicado si pensamos en la década de los 90, cuando las niñas y las mujeres pues difícilmente podían aspirar a ser jugadoras profesionales. Precisamente ese contexto es en el que creció Emma Hayes. La ciudad de Londres fue quien la vio nacer en 1976 y la Academia del Arsenal fue testigo de su primera experiencia en una cancha de fútbol cuando tenía aproximadamente 10 años. Desafortunadamente, su carrera como futbolista duró muy poco, ya que siendo adolescente sufrió una lesión en el tobillo que la alejó de forma definitiva de las canchas y fue así como ingresó a la Liverpool Hope University, donde estudió historia europea, español y sociología. A pesar de estar entregada completamente a la academia, el fútbol siempre estuvo en su corazón y eso fue la que la llevó a tratar de mezclar un poco entre los estudios y su pasión por la pelota. Así es como se convirtió finalmente en la entrenadora del equipo de su universidad de 1997 a 1999. Pero, ¿cuál fue el primer equipo profesional que Emma Hayes dirigió? La historia de su llegada a esta escuadra es curiosa y quizás está marcada por el destino. En el 2001, Kim Wyant, quien fue portera titular en el 85 de ese primer equipo que, digamos, arrancó el programa de fútbol femenil en Estados Unidos, cuenta que ella colaboraba en la organización de campamentos y clínicas para las Lady Riders de Long Island. Este equipo de las Lady Riders era un club excepcional, tenía varias categorías para niñas y para mujeres, incluso tenía un equipo amateur de la USLW League, el máximo nivel de competencia femenil en ese entonces, y platica que un día estaba entrenando en Nueva York a unos porteros cuando a la distancia escuchó que una mujer empezaba a darle como indicaciones a unos niños y no solamente veía que se divertían, sino que esas indicaciones tenían sentido, les estaba dando información valiosa y se veía que ella sabía lo que hacía, pero algo que perturbó a Wyant es que ella no conocía a esa mujer y ella se jactaba de conocer a todo mundo en el ecosistema de fútbol, así que se acercó a ella y empezaron a platicar, finalmente la lleva a la organización para que la conozcan y resulta que esa mujer pues era Emma Hayes, que había llegado a Estados Unidos con un boleto de avión de ida y con $1,000 en la bolsa. Generó tanto impacto en la organización que terminaron por contratarla. Emma Hayes en ese momento se dedicaba a impartir clases en campamentos comunitarios que eran pues organizados por la Major League Soccer, que es la categoría de fútbol profesional varonil, que en aquel entonces buscaba justo empezar a crear pues estas categorías infantiles y captar talento para alimentar el ecosistema de una liga profesional a futuro. Y después de estar una temporada a cargo de las Lady Riders y de dirigirlas en la USLW League, le fue bien, tuvo buenos números, pero esto la puso en el mapa de otros ojos y por eso fue que terminó dirigiendo el equipo de fútbol de la Universidad de Iona en Nueva York del 2003 al 2005. Y en el 2005 justo es cuando el Arsenal se cruza en su camino, porque le ofrecen el puesto de directora técnica auxiliar de Vic Akers, que era en ese entonces el entrenador, y ese equipo fue de época.
En la liga 2006-2007 terminaron ganando la FA Cup, la EFL Cup, la liga y, ojito aquí, la Champions League. Ya sé que no se llamaba así en ese entonces, pero era la misma competencia que conocemos hoy. Y aquí hay que recordar que el Arsenal es el único equipo británico que ha levantado ese trofeo hasta el día de hoy. Ni siquiera el Chelsea de Emma Hayes lo logró, pero de eso platicaremos ahorita. Ya que ganó todo con el Arsenal, Estados Unidos aparece otra vez en su camino y el Chicago Red Stars le habla para invitarla a asumir la dirección técnica del equipo. En ese entonces todavía estaban disputando partidos como un equipo semiprofesional, pero en 2009 fue cuando Chicago formó parte de estos equipos fundadores de la Women's Professional Soccer, así que a Emma Hayes se le presenta la oportunidad de dirigir al equipo en esta, digamos, liga que se estaba tratando de impulsar. Y en el 2009 fue justo cuando ya a cargo del equipo de Chicago, junto con otros asesores y con su cuerpo técnico, empiezan a tomar decisiones de qué jugadoras iban a elegir durante el draft. Y la elección que tomó cambió completamente la historia del deporte, me atrevo a decir, porque la primera selección de Chicago, que terminó siendo la segunda selección de todo el draft, fue una joven jugadora promesa llamada Megan Rapinoe. Había sido elegida por Emma Hayes como esta próxima estrella en desarrollo para la franquicia. Megan Rapinoe venía de Portland, tuvo una gran primera temporada, disputó más de 1,300 minutos, jugó 17 partidos de 18 que se podían, anotó 2 goles, dio 3 asistencias, pero a pesar de todas estas cosas, la primera temporada no fue lo que esperaban de una entrenadora como Emma Hayes. Tuvieron algunos tropezones y terminaron en penúltimo lugar de la clasificación general. Como resultado, para la temporada 2010 hubo una limpia generalizada, incluida Rapinoe en toda la plantilla, y pues esta limpia también alcanzó a Hayes, quien fue despedida en el primer cuarto de la temporada después de haber perdido 4 de sus primeros 6 partidos. Ya que se fue de Chicago, se convirtió en asesora del New York Flash y el equipo lo que buscaba era que pudieran construir no solamente la base de jugadoras jóvenes, pero también apuntalar refuerzos que llegaran para que el equipo pudieran levantar el título como campeonas. Y entre las jugadoras, digamos, se establecieron, llegó la primera selección del draft para el equipo, que fue nada más y nada menos que una jugadora que había levantado mucha expectativa, llamada Alex Morgan. Además, la jugadora, digamos, bomba que llegó a New York fue Marta da Silva, que venía de ser campeona goleadora con Los Ángeles Sol en 2009 y con el FC Gold Pride en 2010. El New York Flash se convirtió en equipo campeón en 2011 y posteriormente Emma Hayes entró al Washington Freedom como consultora, pero después de un tiempo decidió regresar a su país para hacerse cargo de los negocios de su padre y es en 2012 cuando el Chelsea la contrata como directora técnica, digamos, interina, después de que el director técnico anterior se había marchado para dirigir al Liverpool. Ahora, el Chelsea de ese entonces no era el Chelsea que conocemos hoy, no tenía trofeos, lo único que había ganado era palmarés en ligas de segunda o tercera categoría y el nivel de competencia que tenía la WSL exigió a Emma Hayes el mantenimiento de una cultura ganadora que se reflejó año con año. No fue nada fácil, pero durante toda su gestión en el Chelsea, ella siempre demostró ser una lideresa ejemplar, que en todo momento puso sus conocimientos al servicio del equipo y de esta forma eliminó cualquier excusa que se interpusiera entre su equipo y la búsqueda de la victoria en cada partido disputado. Porque una de las virtudes que tiene Emma Hayes es su ojo clínico para encontrar talento, ya sea emergente, en desarrollo, a punto de la consolidación o de la explosión y por supuesto estrellas ya posicionadas. Y ha sabido integrar muy bien a cada uno de estos perfiles a los equipos que ella ha dirigido, pero sobre todo en el Chelsea, que fue donde pudimos ver todo este proceso y toda esta construcción de lo que terminó siendo un equipo con un gran legado, ¿no? Y este ojo preciso se notó en la ventana de transferencias cada vez que el Chelsea tenía que hacer contrataciones, porque el objetivo de Hayes siempre fue traer jugadoras que mentalmente pudieran competir, pero también físicamente, que pudieran demostrar, que pudieran ganarse un lugar dentro de su plantel, que además no solamente era un plantel con alta competencia, sino que se fue convirtiendo en un plantel cada vez más plagado de estrellas. Y esto empezó
con una construcción paulatina, no se hizo de la noche a la mañana, no empezó con grandes estrellas, pero sí tuvo la visión de ir integrando las piezas de un rompecabezas que terminaría pues ganándolo casi todo, ¿no? En el fútbol moderno no hay manera de alcanzar el éxito sin combinar un plantel joven y un grupo de estrellas que sean capaces de tomar la pelota y cambiar el rumbo de un partido, de echarse al equipo al hombro, de ser lideresas en la cancha, de poder manejar la presión, pero también de jugadoras que puedan ser ese diferenciador cuando los partidos te lo piden. Y en virtud de esto, Emma Hayes comprendió que si su intención era pelear todos los años por el título de la liga, tenía que tener a las mejores jugadoras disponibles. Por eso, en 2015, después de haber perdido la liga por muy poquito, decide fichar a jugadoras como Millie Bright y Fran Kirby. Y para la temporada 2007-2018 sumó refuerzos que en ese momento pues fueron considerablemente mediáticos. Ramona Bachman, Maren Yelt, Erin Cuthbert y Crystal Dunn. De Crystal Dunn y la, digamos, capacidad de adaptarse a otras posiciones que Emma Hayes le pedía, vamos a hablar en otro episodio seguramente, pero con la integración de todas estas jugadoras, comenzó la búsqueda de consolidar un equipo de élite. Pero para tener un equipo de élite necesitas tener una delantera de élite que sea la cereza en el pastel. Y la jugadora que Emma Hayes quería era Sam Kerr. No nada más venía de ser la capitana de la selección de Australia, sino también de ser campeona goleadora en su país, ser campeona goleadora en la NWSL. Y con toda esta experiencia, Sam Kerr iba a ser esa pieza que terminaría por definir a un equipo que de por sí ya era protagonista en la WSL. Tras haberse confirmado su traspaso al Chelsea por una cifra récord de 300,000 euros, algo que en ese momento no se había visto, Kerr declaró que el hecho que Emma Hayes fuera la directora técnica del Chelsea fue lo que la hizo a ella decidirse para poder llegar a esa escuadra, ¿no? Porque tenía ofertas de muchos equipos, entre los cuales destacaban el Olympique de Lyon, pero Sam Kerr declaró que, pues bueno, ella no solamente quería un proyecto, sino que quería creer en ese proyecto, además de que el equipo le dio muchas facilidades para poder integrarse a sus filas y bueno, el resto es historia. Pero no conforme con la contratación de una de las mejores delanteras del mundo, el proyecto de Emma Hayes aún tenía la intención de apuntalar esta ofensiva. Y por eso, un año después de la llegada de Sam Kerr, contrataron a Pernille Harder, que no solamente se convirtió en ese fichaje bomba del cual todo el mundo hablaba, la cifra récord de su transferencia fue de $350,000, y los reflectores enseguida se voltaron hacia este traspaso, pero también a exigirle que rindiera lo que valía en dinero, ¿no? Y esto es algo que a Emma Hayes nunca le costó trabajo, digamos, asumir y entender que al tener un equipo de esta naturaleza, con estos nombres, con esta calidad, pues obviamente la gente iba a querer seguir su camino y, ¿por qué no?, esperar también que se tropezaran. Pero desde que Emma Hayes tomó las riendas del Chelsea, las vitrinas se fueron llenando de trofeos. Y es que el dominio durante su gestión ha sido tal que logró el campeonato de la temporada 2017-2018, pero también consiguió un pentacampeonato ininterrumpido del 2019 al 2024, que fue el año en que ella dejó el cargo. 5 también fueron las veces que su escuadra se proclamó campeona de la FA Cup en sus ediciones del 2014, 2017, 2020, 2021 y 2022. No obstante, la FA Cup no fue el único torneo copero que ganó, también se llevó a casa la Subway Women's League Cup en 2 ocasiones, 2019 y 2020, y el trofeo de Spring Series en 2017 y la Community Shield en 2020. Y obviamente tenemos que mencionarlo, pero sabemos que los subcampeonatos son quizá una experiencia amarga para los equipos, pero para una escuadra que nunca había logrado trascender a nivel continental, llegar a una final de Champions League es toda una celebración y lo lograron en la edición del 2020-2021 cuando se enfrentaron a un Barcelona que, bueno, estaba intratable y que terminó llevándose esa distinción. Pero el hecho de haber estado ahí, de ponerse a la par de equipos que habían estado haciendo bien las cosas y que el Chelsea venía de una historia de años de construcción y para mí eso es un pico importante que vale la pena mencionar y justo terminó siendo pues esta brújula de lo que el Chelsea es hoy y a lo que quiere aspirar, que es llegar otra vez a pues a una final de esta categoría, ¿no? Pero el éxito de Emma Hayes en tierras inglesas no solo se reflejó en los títulos que levantó,
Su forma de trabajar tuvo un importante impacto en la vida deportiva y social de aquel país, por lo que la corona la incluyó en la Orden Británica, primero como miembro en 2016 y 6 años más tarde la elevó a rango de oficial. El trabajo de Emma Hayes ha revolucionado el deporte femenil en su totalidad. Pocas personas han puesto tanta atención en el desarrollo del deporte femenil como ella lo ha hecho, y es que solo el hecho de ser mujer le da una visión distinta, especialmente cuando estás a cargo de un equipo de otras mujeres, porque esas mujeres están dedicando su vida al alto rendimiento y siempre tienes que tener esto en cuenta si quieres buscar algo más allá. Y Emma Hayes lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Desarrollando un plan de trabajo junto con su cuerpo técnico y su cuerpo médico para cada una de sus jugadoras, que tenía como piedra angular las fases del ciclo menstrual y el impacto que este tiene en las variaciones del peso en las mismas. El objetivo era crear un programa de nutrición combinado con ejercicios específicos que buscaran reducir el riesgo de lesiones, como la lesión de ligamento cruzado anterior, que en los últimos 18 meses, al menos en México, ha sido brutal el aumento de casos, y obviamente en otros países también, pero pues este origen, ¿no?, de la lesión ha estado íntimamente relacionado con el ciclo menstrual. Y para poder conocer mejor el cuerpo de las mujeres y mejorar su rendimiento físico, Hayes unió fuerzas con la doctora Georgie Brumbills, que es científica deportiva y también investigadora científica, quien creó la aplicación FitWoman para la empresa de ciencias del deporte llamada Orrego. Esta aplicación permitía a las jugadoras ingresar información sobre su salud menstrual, síntomas relacionados para poder monitorear pues, los 4 ciclos del periodo, que es la menstruación, preovulación, el momento entre la ovulación y los síntomas premenstruales, y la fase premenstrual. Una jugadora puede verse afectada de diferentes maneras dependiendo de la fase de su ciclo. Puede perder la coordinación durante las fases 1 y 4, o tener antojos de comida chatarra durante las fases 3 y 4, y esto puede provocar fluctuaciones en el peso. Entonces, la información que esta aplicación te ayudaba a obtener ayudaba a encontrar ciertos puntos de inflexión y ciertas tendencias que les ayudaron a que sus estudios y a las aplicaciones de esos estudios cada vez fueran personalmente optimizadas. La doctora Brumble señala que el riesgo de lesión en ligamentos o tejidos blandos es mayor durante las fases 1 y 2. Esto debido a las fluctuaciones hormonales que se presentan durante la primera mitad del ciclo. De la misma forma, Brumbills añade que el ciclo menstrual está acompañado de un proceso inflamatorio que puede desembocar en alguna lesión de tipo ósea, ya que los niveles de estrógeno se elevan. A razón de lo anterior, pues mantener un monitoreo constante es fundamental para reducir el riesgo de estas lesiones. Y en palabras de la propia Hayes, su intención es cambiar la educación menstrual que hemos recibido como personas y que históricamente ha estado llena de tabús que solo conducen a la desinformación. La intención y la reflexión y la conclusión que hace Emma Hayes de todo esto es que vamos a tener a la primera generación de atletas que conozcan mejor el funcionamiento del propio cuerpo, y espera que esta cultura se expanda para todos los equipos de fútbol del mundo y en sí a todas las mujeres que compiten, para que puedan tener una mejor relación con su ciclo menstrual. Y aunque todo esto pudiéramos pensar que es suficiente para la trayectoria que tiene Emma Hayes, pues ahora se ha abierto un capítulo nuevo, que es ser la directora técnica de la Selección Nacional de Estados Unidos. Ella tomó las riendas del equipo en mayo del 2024, aunque desde noviembre del 2023 el Chelsea anunció que pues se marcharía al final de la temporada para buscar retos personales. ¿Cuál fue este reto? Pues bueno, de dirigir a la selección más ganadora en el mundo. Tan solo un par de meses después de llegar al banquillo de las estadounidenses, Emma Hayes debutó en los Juegos Olímpicos de París en el 2024. En este tipo de torneos, cada partido te pone enfrente a las mejores. Eso definitivamente, o sea, no hay discusión. Y es un periodo muy corto de competencia, el rendimiento tiene que ser elevado y la presión también es equiparable, ¿no? Emma Hayes, cuando llegó a esta competencia, le quitó la presión a sus jugadoras diciendo: nosotras ya no somos las mejores del mundo, lo que ya hicieron las anteriores ahí está, ahora nos toca a nosotras evolucionar, porque el fútbol ha aumentado su nivel y hay otras selecciones que han hecho la tarea, así que nosotros vamos a ir a competir. A mí me parece que fue brillante esta manera de abordar un reto tan grande después de, pues hay que decirlo, el fracaso que tuvo la selección de Estados Unidos para el Mundial del 2023. Y qué mejor que hacerlo en una instancia como esta, con una generación donde había muchas jugadoras jóvenes, pero también algunas que traían una jerarquía ya de fases previas con selecciones nacionales. En la final, pues se enfrentan a las brasileñas de Marta da Silva
Y otra vez el marcador se definió con un apretado 1-0 que le termina dando el oro olímpico número 5 a la selección, pero el primero para Emma Hayes. Y a pesar de este buen resultado y de que se le dio esta victoria, hay que señalar que Emma Hayes sabe perfecto que su legado es más importante que el trabajo que está haciendo como tal, ¿no? El objetivo no solamente es la Copa Mundial del 2027. De hecho, su visión va más allá y así lo ha manifestado en diversas entrevistas. Incluso hizo una presentación a los medios de comunicación sobre cuáles son los proyectos que como selección quiere hacer, no solamente a nivel de entrenadora, que esté con ellas y las ayude a jugar mejor, pero también como ecosistema dentro del fútbol de Estados Unidos, cómo mejorar y cómo aumentar la calidad, el desarrollo y la captación de talento. Y contar con una figura como ella, que es capaz de tener esta personalidad para hablar y para decir y para demostrarte lo que ha logrado y decirte lo que quiere alcanzar, pues también hay que decirlo, no cualquiera se puede sentar en esa silla con tantos egos y con tantas cosas y con tanta presión, y creo que ella lo está haciendo de manera magistral y lo está haciendo a su estilo, porque las veces que ha hablado con los medios se ha encargado de recordar que lo más importante es que el fútbol femenil y el varonil no son iguales. Comparte la naturaleza orgánica y dogmática del deporte, pero de ahí en fuera son completamente distintos. Una vez que entendamos esto, vamos a ser capaces de comenzar a crear y a ver de manera distinta. ¿Y qué es lo que está haciendo Emma Hayes? Crear planes nuevos de capacitación y desarrollo para entrenadoras, para cuerpo técnico y directiva en general, porque quiere que todas las personas que participan en el fútbol femenil tengan una visión completamente diferente. Todos los profesionales, entrenadores, administradores, todos comprendan y detecten sus propios prejuicios, pero también que puedan dimensionar que todo es más allá que solamente la cancha, ¿no? Que hay diferentes maneras de pasar el tiempo libre entre los hombres y las mujeres, la manera de hacer publicidad, qué puedes provocar en una jugadora cuando publicas una imagen desde las redes oficiales de la selección, que puede ser tomada como burla o que pueden utilizar para hacer memes o algo. O sea, ella está pensando en todo lo integral. Y al querer sumar a todas las personas a bordo, al querer generar conciencia en ellas, está cambiando todo un sistema que quizá no estaba a favor del crecimiento y el desarrollo de las mujeres, pero bajo su mando queda claro que ella está tratando de atar todos los cabos posibles. ¿Y cuál es uno de los primeros pasos? Hablaba ahorita de la formación hacia las mujeres. Ella lo que quiere buscar es que haya cursos diseñados específicamente para entrenadores de fútbol femenil y que se puedan abordar las diferencias tácticas sutiles que de pronto pues se pasan por alto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué marcan más goles desde diferentes posiciones del campo en el fútbol femenil? ¿Y por qué, por ejemplo, el modelo de los goles esperados para el fútbol varonil no puede funcionar a la perfección en el femenil? Además que quiere buscar que las entrenadoras que estén en programas de desarrollo alcancen licencias profesionales como una máxima certificación, porque sea solamente para mujeres, para que puedan desarrollarse totalmente y que exista un departamento de formación de entrenadoras independiente para el fútbol femenino que actualmente pues no existe. Y creo que este tipo de cambios son sumamente valiosos, pero necesitas tener los recursos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y algo que ha sido fundamental, además de los patrocinadores, ha sido las personas que creen que este cambio es posible y que se puede desarrollar el fútbol femenil desde su propia perspectiva y no como una comparativa al fútbol varonil. Un claro ejemplo es la donación que recientemente la Federación Estadounidense de Fútbol recibió por parte de Michelle Kang de $30 millones para que sean distribuidos durante los próximos 5 años en desarrollo de jugadoras y la infraestructura del fútbol femenil. Si usted no lo sabe, Michelle Kang es propietaria del Washington Spirit, de la NWSL, del Olympique de Lyon de Francia y del London City Lioness, que además acaba de conseguir el ascenso a la WSL, la máxima categoría del fútbol inglés. Y con esta donación, Kang abiertamente declaró que es necesario que la selección femenil y los deportes femeniles se manejen también como prioritarios porque las atletas femeniles están ahí, necesitan desarrollo, necesitan inversión y ha criticado muchísimo que la idea de que las mujeres somos hombres pequeños
prevalezca, que los estudios se tienen que hacer específico para mujeres, que la infraestructura tiene que existir específica para las mujeres. Y bueno, Michelle Kang es una mujer que tiene dinero y congruencia. ¿Por qué? Porque sabe lo que quiere y pone la billetera donde pone sus palabras. Así que con toda esta inversión, pues la intención es desarrollar infraestructuras para captar talento joven, y esto lleva a ciertas cuestiones y ciertos objetivos que Emma Hayes ha planteado que quiere alcanzar. Por ejemplo, que se pongan en sintonía a los equipos de la NWSL y las selecciones nacionales de todas las categorías. El objetivo es crear un comité de expertas y expertos que ponga sobre la mesa las mejores prácticas dentro y fuera de la cancha y replicarlas en todo el ecosistema del fútbol femenil de Estados Unidos, sin importar el equipo, la selección o la categoría. Obviamente esto es un reto grandísimo porque en Estados Unidos existen muchas estructuras pequeñas que suman a estructuras más grandes y que quizá no sea tan fácil ejecutar como lo que se podría plantear en papel. Hayes ha hecho hincapié especialmente en la sinergia que hay entre pues esta intención de cooperar entre sí con todo y la política que puede existir de por medio, ¿no? Porque actualmente hay diferentes entidades que se dedican al desarrollo de fútbol, pero hoy por hoy hay un panorama de fútbol, digamos, base, un poco fragmentado. Ahora que ya no hay draft, ¿cómo se va a captar a ese talento que sale de la universidad? ¿Cómo se va a establecer nuevas reglas del juego con las modificaciones que han habido pues a la competencia en circuitos universitarios? ¿Cómo le puedes hacer para alinear a entidades que históricamente han competido, como lo es la ECNL y la Girls Academy, que estos dos son programas que existen para poder desarrollar el talento de jugadoras y jugadores? Pero en este caso voy a hablar de jugadoras. ¿Qué es lo que hacen? Tienen categorizadas, digamos, sus objetivos, ¿no? Desde captar talento, desarrollarlo, ponerlos en competencias donde puedan tener visores, puedan ayudarles a encontrar entrenadores que puedan llevárselos a universidades o a preparatorias. Entonces, estos dos programas compiten entre sí, porque al final lo que buscan es tener mayor éxito alimentando a los equipos profesionales y a las selecciones de Estados Unidos. Sin embargo, si ustedes no lo saben, el fútbol está privatizado en Estados Unidos, ¿no? Y yo sé que aquí en México también tenemos muchas escuelas pues, que cobran y todo, pero genuinamente en Estados Unidos la filosofía de inversión de una persona que en su infancia se dedica al alto rendimiento es pues que llegue a un circuito profesional. Y estar en alguno de estos dos programas que mencioné te puede costar desde 4,000 a 14,000 dólares el año. Entonces, ¿qué es lo que quiere Emma Hayes? Establecer líneas del juego para poder saber de qué manera se puede ayudar a captar mayor talento, cómo se le puede dar oportunidades a las personas que no pueden pagar esta cantidad de dinero, qué otras rutas se tienen que trazar más allá de lo que ya existe, que son pues las visorías por parte de la Federación de Estados Unidos, las personas que están constantemente reclutando talento de estos programas que existen, o de torneos en escuelas, o de torneos en divisiones semiprofesionales. Entonces, al final, lo que ella busca es tener una línea que se pueda, digamos, compartir y que las mejores prácticas se puedan permear en todos los aspectos que van a llevar a una jugadora desde la infancia a llegar al fútbol profesional. Sin duda, Emma Hayes es una figura que no puedes pasar por alto. Creo que la decisión de llegar a Estados Unidos y la decisión de US Soccer de contratarla, pues al final fue un ganar-ganar. Alguien como ella, con la visión que tiene, con el desarrollo que ha realizado, con el impacto que ha hecho en el fútbol femenil durante todo este tiempo, necesitaba un lugar donde pudiera tener un alcance mayor, y llegó al punto donde la infraestructura y los recursos la favorecían, ¿no? Aparte de lo que implica dirigir una selección como Estados Unidos, las mejores, ¿no? La selección a la que aspiras a ser y demás. Y creo que una selección tan ganadora necesitaba a una directora técnica igual de ganadora que ella y con la mentalidad de siempre mejorar, pero también atender la parte humana, porque creo que hablamos mucho de los palmarés y de las cosas que podemos ver que ella ha impactado, que ha ganado, que ha conseguido, pero todo lo que es extra cancha cuenta muchísimo, ¿no? Y hay muchas jugadoras que se han expresado de ella, de el trato humano que tiene, la manera en la que los pequeños detalles terminan impactando muchísimo, tanto
en el vestidor, en el día a día, en cómo las hace sentir, cómo hay una exigencia altísima, pero también hay un valor de lo que es como persona y como jugadora, cada una de las que integran su equipo. Y creo que a Estados Unidos le hacía falta eso, ¿no? Después del fracaso que fue Vlatko a cargo de esta selección con un mundial donde pues quedó en evidencia todo lo que la selección de Estados Unidos dejó de hacer, el desarrollo de talento, la captación y demás. Emma Hayes viene a darle un nuevo capítulo en la historia de la selección de Estados Unidos, un norte que creo que va a funcionar muchísimo, porque si todas estas cosas de las que les hablé se logran ligar, si logra integrar todo esto en un solo camino, podríamos estar hablando de un desarrollo que signifique el modelo a seguir a nivel global, ¿no? Porque si algo siempre hemos pensado como afición y como medios independientes es que las soluciones son muy fáciles, ¿no? A veces demasiado fáciles. ¿Por qué no hacen A? ¿Por qué no hacen B? ¿Por qué no hacen C? Bueno, tienes a una directora técnica que no solamente con conocimiento ha encontrado esos puntos que deberían pasar, pero ahora está en una posición donde los puede ejecutar y donde el dinero no va a ser un tema. Y además, tienes la apertura de que el talento cree en ti, cree en tu proyecto, cree en tus palabras. Y en la cancha tienes el conocimiento para poder demostrarle a las jugadoras que sus talentos pueden utilizarse de diferentes maneras y que haciendo de lo que ellas son capaces con tus instrucciones, puedan tener un éxito deportivo. Creo que es la combinación perfecta para que el ciclo que tenga Emma Hayes con la selección de Estados Unidos sea redondo. Obviamente hay mucha exigencia y mucha expectativa, pero estoy segura que más allá de los objetivos deportivos, de los trofeos, existe una intención de un desarrollo que puede llevar a la selección de Estados Unidos a otros planos y que puede ser referente para otras selecciones que estamos en la misma confederación, pero también a las que se encuentran en otras, ¿no? Viendo a la distancia, conociendo el trabajo que ella ha hecho y creo que es muy importante el encontrar ese tipo de figuras. No sé si a México le falte mucho para encontrar a una Emma Hayes o una Michelle Kang, ojalá que pase. Hay muchos lugares donde el desarrollo del fútbol femenil está empezando, ha arrancado bien, pero faltan muchísimas cosas y espero que nosotros como país tengamos la capacidad de poder detectar estos caminos que Emma Hayes está trazando, que está construyendo y que eso signifique un avance para todas las personas que se dedican a este deporte y que sea benéfico para quienes disputan los partidos en la cancha, pero también para quienes están dentro del ecosistema del fútbol femenil. Así que, pues nada, espero que les haya gustado este episodio. No olviden suscribirse a este canal, calificar con 5 estrellas en Spotify su episodio de confianza y síganme en mis redes sociales porque acuérdense que la temporada de fichajes ya arrancó y voy a estar publicando todas las bajas y algunos de los rumores de las llegadas de las jugadoras a nuevos equipos. Me pueden encontrar como futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, en todas partes. Y cuéntenme de qué otros temas quieren que les hable. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.